Pablo nos revela una estrategia militar increíble, extraordinaria, estupenda, en las cartas que él le hace a los de Éfeso. Y él revela algo que sí ha ocurrido antes en el Antiguo Testamento, porque Pablo escribe en el Nuevo Testamento, pero él nos revela que hay una lucha, hay una guerra espiritual que se lleva a cabo en los cielos. Y le voy a explicar cómo podemos relacionar esto a lo que está ocurriendo hoy con la guerra de Irán. Y quisiera referirme a los de Irán. Ya he hablado anteriormente como los medos y los persas. De hecho, los kurdos que quieren entrar a ayudar a los de Irán son descendientes de los medos. Y los de Irán en realidad son los persas. Quisiera dirigirme hacia ellos como los medos y los persas. Porque lo que ocurre con los ayatolas y los eruditos de este régimen islámico militar, esto es algo completamente diferente. Ellos están trabajando como si fueran de la descendencia de los amalecitas, como Amán, ¿no? Como Hitler, como todos aquellos que se han levantado con un corazón para destruir, erradicar completamente a los judíos. Entonces nos damos cuenta que en el mundo espiritual hay ángeles buenos, por decirlo de esa manera, que están del lado del pueblo de Dios, y hay ángeles y príncipes, que están del lado de Amalek, pudiéramos decir, del maligno. Y referirme a Amalek como el príncipe de los malos tiene su trasfondo bíblico, porque fue el primero que se levantó contra el pueblo de Dios y no los dejó pasar hacia donde Dios los estaba enviando. Pero en fin, la historia no es esa en estos momentos. Es que Pablo nos revela un secreto militar. Les digo entonces, en el capítulo 10 del libro de Daniel, vemos unas transiciones reveladas aquí de los imperios que fueron revelados a Daniel a través de los sueños que tuvo el rey Nabucodonosor, siendo Nabucodonosor la cabeza. Luego el siguiente imperio que le siguió fueron los medos y los persas, y luego los griegos, y finalmente los romanos. Entonces podemos ver aquí en una manera, corta, ¿no? Todos estos siglos de historia donde se manifestaron estos reinos, que ya Dios lo había visto de antemano que iba a suceder así, y Dios le revela a su pueblo los detalles, ¿no? Aunque Dios estaba tratando con los de Israel al principio, con los asirios, y luego estuvo tratando con los judíos, con lo de Babilonia, y así sucesivamente hasta que se llegó al tiempo de los romanos, cuando nace Jesús de Nazaret. Pero no vamos a extendernos aquí, solamente quiero enfocarme en ciertos puntos claves que Pablo nos revela la estrategia militar, que hay una jerarquía que no podemos ver, una jerarquía angelical, que pelea las batallas primero allá en el mundo invisible para nosotros. Y luego acá se están peleando las guerras de las naciones y de los reinos y de los gobernantes, y las guerras que se pueden medir, y se escribe sobre esas guerras en los libros de historia. Pero es necesario entender esto, porque lo que ocurre en el capítulo 10 de Daniel nos deja saber que había un príncipe que estaba dedicado al reinado de los medos y los persas, que iba a seguir al reino de Babilonia. Y luego se nos deja saber que había otro principado que estaba de parte de los griegos, porque estamos hablando de los reinos grandes aquí que Dios decide
revelar. Hay muchos reinos, hay muchos imperios que han ocurrido y cada cual tendría su príncipe. En el lado de los ángeles perversos y malos, principados malos, por llamarlos así, ¿no? Porque están en contra de Dios y del pueblo de Dios. Entonces, cuando Daniel está orando por entender lo que está pasando, se le da una revelación. El ángel Gabriel le manifiesta entonces a Daniel lo que está pasando, que él tuvo que batallar con el principado de los medos y los persias, o en ese caso se refiere a los persas, y que tuvo un retraso de 21 días. Y esto es importante porque nos deja saber que hay una estrategia militar en el mundo invisible que no vemos, pero que está ocurriendo. Y todas estas batallas se pelearon, se lucharon antes de que se manifestaran aquí en la tierra, antes de que la transición se llevara a cabo. Tuvo que haber una batalla allá que ayudó en los cielos, que ayudó al rey Nabucodonosor a tomar el control y establecer su imperio. De la misma manera tuvo que haber una batalla invisible allá en los cielos que no se podía ver aquí en la tierra, que ocurrió anteriormente a que Persia tomara el control de Babilonia. De la misma manera, este ángel Gabriel le deja saber a Daniel que vino el arcángel Miguel a ayudarle, porque el arcángel Miguel es el principado, el príncipe de la nación de Israel. Entonces, entendamos esto. Lo que quiero enfatizar aquí es que todas estas batallas, estas transiciones de estos imperios, de estos reinos, se llevaron a cabo en los cielos antes de que se manifestaran aquí en la tierra. Tenemos la revelación de Gabriel, que le deja saber a Daniel cómo trabaja esto. Y también nos deja saber que hay arcángeles como el arcángel Miguel que están dispuestos a ayudar a otros principados buenos como Gabriel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que cuando Pablo hace esa revelación en el Nuevo Testamento, nos deja saber a nosotros, al pueblo de Dios, hoy en día, a los que hemos creído en el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora bajo el comando directo de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha dejado su Espíritu para que podamos entender estas cosas y podamos aplicar estas estrategias que los analistas de hoy en día militares no pueden ver, no pueden entender. Ellos van a lo suyo, a las estrategias militares, como todos los reinos, como todos los reyes, como todos los imperios, como todos los gobernantes. Pero no pueden entender que hay un diseño invisible para nosotros, que hay estrategias que se están utilizando allá en los cielos, donde hay principados que están peleando las batallas o acomodando las piezas antes de que se manifiesten aquí en la tierra. Esto es muy importante, porque ahora mismo hay un conflicto muy grande que se está formando en el país de Irán. Y como dije, voy a referirme como los medos y los persas. Nosotros como pueblo de Dios podemos apelar y podemos aplicar esta estrategia militar que Pablo nos revela. Y podemos decirle, lo estoy haciendo, le estoy pidiendo a Dios que ayude a los medos y los persas, ¿me entiende? Que los ayude con una estrategia de conquista. Porque les hemos dicho anteriormente que esto no iba a ser nada fácil. Claro que no va a ser fácil. El enemigo nunca suelta el hueso que está mordiendo. Hay que quitárselo. Y Jesús lo puso de otra manera. Al hombre fuerte hay que atarlo por la fuerza y echarlo fuera. No hay otra alternativa aquí con este régimen islámico que atarlo por la fuerza y echarlo fuera, para que los medos y los persas puedan disfrutar del tiempo que les queda aquí en esta tierra y que se den cuenta de alguna manera que el Dios de los cielos, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el mismo Dios que nos envió a Jesús de Nazaret, Él les ayudó con alguna estrategia de conquista. Y tal vez se puedan salvarse y sean muchos los que se salven. Porque ese es el negocio de Dios. No quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento, reconociendo que hay un solo Dios verdadero. Entonces, esto es algo importante porque parece que lo que está ocurriendo entonces en el Medio Oriente se está intensificando y hay otras potencias que están ayudando, ¿no? De una manera u otra, están ayudando a los ayatolas, a los de los mantos negros, como se dice, estos intocables, este régimen maquiavélico que ha controlado el país de Irán desde el 1979 para acá. Pero creo que su tiempo le ha llegado. Ahora nosotros le estamos pidiendo a Dios, dale la estrategia de conquista, ¿no? A los medos y los persas. O sea, me refiero a estos, kurdos que son experimentados ya en la guerra y a los que se unan a ellos y quizás se una la policía de Irán, ¿no? Y tome valor y se una a ellos contra este régimen maquiavélico, porque son muy crueles y ellos saben que este régimen maquiavélico no va a dudar 2 segundos en quitarle la vida, no solo a ellos, sino a todas sus familias, porque ellos prácticamente lo controlan todo, ¿no? Pero Dios es el que da la estrategia y gana las batallas. Por ejemplo, en los días de Gedeón, Dios le dio la estrategia a Gedeón de que escogiera solamente 300 hombres. Había muchos soldados, más de 10,000 soldados, y Dios los siguió reduciendo a unos 300. ¿Cómo? Pues los observó, cómo estaban dispuestos para tomar el agua, ¿no? En un momento dado, Dios los vio y le dijo, sepárame estos 300, que con ellos te voy a dar la victoria en contra de los madianitas, ¿no? Tomó esos 300 hombres más adelante, ¿no? Para hacer la historia corta, los dividió en grupos de 100, le dio unas antorchas que tenían aceite adentro y luego encendió esas antorchas de momento con un grito fuerte que se pusieron de acuerdo, hicieron sonar los chofares, ¿no? Se prendió el fuego y el campamento enemigo se destruyó. Él mismo se confundió con lo que estaba viendo desde 3 puntos diferentes, viendo que todo se le venía encima. Eso fue una estrategia que Dios le dio. Al rey David le da otra estrategia. Y tenemos que entender estas cosas, que Dios trabaja con su espíritu. Él lo dijo, no es con espada ni con ejércitos, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Le dice a David, van a pelear contra los filisteos, ¿no? Y le dice a David, te voy a dar la estrategia. Vas a mirar el tope de esas balsameras, unos árboles muy altos, ¿no? Cuando esos árboles, ese tope, comience a revolucionarse, a moverse, a sacudirse fuertemente, vas a saber que yo te estoy dando la orden para que subas contra los filisteos y los derrotes, ¿no? Y precisamente, ¿no? David esperó esa señal y el Espíritu Santo fue el que hizo mover el tope de las balsameras. Y entonces David llevó su ejército y los venció a todos. Entonces, son estrategias militares. Jesús mismo va a utilizar una estrategia única al final de los tiempos, al final de la semana 70. Va a reunir a todas las naciones de la tierra en el valle de Jezreel. Eso está al norte de Israel. Y ya a la guerra se le puso nombre, Armagedón. Entonces los va a reunir ahí y va a acabar con todos ellos. Y no quedará ni uno solo. Solo Dios se guardará una tercera parte de todos los habitantes de la tierra, ¿no? Por pareja, ¿no? Para repoblar su reino. Ya hemos hablado sobre esto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque Pablo nos revela la manera de hacerlo. Sí hay un mundo invisible, sí hay principados que pelean las batallas. Antes de que las guerras se ganen,
¿no? ¿Quién las va a ganar? Se peleó esa batalla allá en los cielos. Él dice, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y Daniel en el capítulo 10 se le explica esto por el ángel Gabriel y le explica lo que está pasando con el principado de Persia, ¿no? Y entonces después le dice que vendría el principado de Grecia. Y ya sabemos la historia, ¿no? Nabucodonosor tuvo su imperio, luego vinieron los medos y los persas, y luego vino el macedonio con los griegos, y luego la bota pesada, ¿no? El pie de hierro de Roma, hasta el día de hoy. Todo está delineado en las palabras, en la escritura. Tenemos que discernir estas cosas por el Espíritu de Dios. Estas estrategias, no militares como las quieran llamar, de la misma manera, no hay ciertas cosas que la única manera que la podemos discernir es por el Espíritu de Dios. Y ahí la importancia de tener la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y de la única manera que podemos recibir eso es con lo que Dios nos ha dado. Él ha prometido bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Y ya usted sabe el resto de la historia, como ocurrió allí en el aposento alto, allí en Jerusalén, cuando 120 fueron bautizados y aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. ¿Sabes que allí habían medos? Sí, allí se menciona que habían medos también. Entonces, si estos kurdos son descendientes directos de los medos, estamos pidiéndole a Dios que ya estamos viendo una Irán quizás unida, con un gobierno, secular, pero un gobierno que le da la libertad a todos de que busquen a Dios como ellos quieran. Y eso es lo que en realidad podemos hacer. Hablamos de estas cosas, predicamos el Evangelio, ¿no? Hablamos de los misterios de Dios según Él nos muestra, y cada cual pídale a Dios, cada cual abra su corazón, que de seguro hay uno que no va a fallar. Y ese es el mismo Espíritu Santo, el que ayudó a Gedeón con las antorchas de fuego, el que ayudó a David con el tope de las balsameras, y el que va a ayudar a Jesús de Nazaret cuando él regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. En estos momentos yo estoy pidiéndole a Dios que le dé una estrategia de conquista a los medos y los persas, para que ese régimen maquiavélico que está en Irán sea arrancado de raíz, de una vez y para siempre. Esté trabajando en el espíritu de Amalek, esté trabajando como esté trabajando desde las fosas del abismo, va a ser arrancado, porque cuando venga Jesús de Nazaret, ni Amalek podrá escapar. Y Jesús de Nazaret hará borrón y cuenta nueva, literalmente, en esta tierra, y establecerá su reino y su dominio por 1000 años, su monarquía. Toda rodilla tendrá que doblarse, toda lengua tendrá que confesar su nombre. Y eso es lo que Jesús de Nazaret va a hacer muy pronto. ¿Cómo van las cosas? Estamos hablando de estas cosas porque las podemos discernir por el Espíritu de Dios. Nada más, aquí no hay academia, no hay curso, no hay universidad, no hay instituto, no hay nada de esto, nadie es especial. Aquí el que sabe algo lo sabe por el Espíritu de Dios, porque ha creído y ha sido diligente para oír la palabra de Dios o leer la palabra de Dios y dejarle el resultado al Señor. Entonces, si podemos ver lo que el mundo no puede ver, pues ya estamos en alguna delantera. Hemos avanzado algo y podemos declarar, podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Así que nada más un comentario breve en este hermoso lugar donde me encuentro, ¿no? Y desde aquí se pueden ver muchas cosas, pero estas cosas que estoy viendo son cosas físicas. Hay cosas más importantes que son las que no podemos ver, que están ocurriendo en el mundo espiritual. Y esa es la guerra espiritual en que nos hemos metido, ¿no? Pero tenemos las de ganar, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, con nosotros, en nosotros, y nos ha dado la
mecánica, nos ha dado las herramientas para poder vencer en esta batalla, que entendemos cómo se lleva a cabo. Primero se pelea allá en lo invisible y luego se pelea aquí en lo visible. Así que nada más, que Dios les bendiga, les continúe bendiciendo ricamente. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Que Dios continúe mostrándole lo que Dios va a hacer en estos días.